cómo se desarrolló un poco la ceremonia de posesión del presidente electo Daniel Noboa, que es un poco de lo que fue la investidura justamente del presidente ya con la banda presidencial. Justamente tienen en imágenes ese momento que se vivió, más o menos duró 1 hora el evento como tal, la ceremonia como tal de investidura. También el discurso del presidente Daniel Noboa fue bastante corto, tuvo una duración más o menos de 7 u 8 minutos. Pero ¿cuáles han sido las prioridades de las que él ha hablado? Por ejemplo, en su discurso ha dicho que es un hombre libre, que su objetivo del gobierno es reducir la violencia y hacer del progreso una costumbre en su gobierno. Ha dicho que por una necesidad de cambio siente la obligación de poner primero al Ecuador. Además, ha hablado sobre este gran acuerdo que tiene ya en la Asamblea Nacional para que se le dé gobernabilidad. Agradeció también a los ecuatorianos por la votación y dijo que nadie en un inicio creía que él llegaría al mando, pero que ahora asume como tal. En otra de las prioridades ha dicho que está el tema de educación, el tema de salud y el tema de seguridad. Ha sido una de las ceremonias de posesión más cortas que se recuerdan en la historia del Ecuador desde su regreso a la democracia. Pasadas las 11 de la mañana a la Asamblea Nacional, llegó la vicepresidenta Verónica Abad. Le siguió el ahora ex vicepresidente Alfredo Borrero y el presidente del Legislativo Henry Kronfle. Antes de las 11:20 de la mañana, acompañado de su esposa e hijos, hizo su entrada al Palacio Legislativo el presidente Daniel Noboa. Al caminar por la alfombra roja, recibió los honores como nuevo mandatario. Ingresó al pleno y esperó el inicio de la sesión. No podía empezar porque faltaba el presidente saliente, Guillermo Lasso, quien llegó con 11 minutos de retraso. A su arribo, Lasso fue recibido en medio de gritos en contra a lo que fue su gestión. La ceremonia empezó y el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dio su discurso. Recalcó que los pactos ayudan a gobernar y que ya hay pruebas de avance a pocos días de haberse instalado el nuevo legislativo. Habló también de recuperar el valor de la palabra. Los primeros resultados hacia la tan anhelada gobernabilidad están a la vista y son contundentes. La mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias respetando nuestras discrepancias. En medio de su intervención, otro que llegó tarde, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el único mandatario presente en el cambio de mando. Kronfle agradeció la presencia y continuó. Llegó la hora de la toma de juramento al nuevo presidente. Daniel Gilchrist Noboa Sin, jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley, en el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Y finalmente, colocar la banda presidencial. Tras la firma del primer decreto presidencial, Daniel Noboa subió al atril y dio su primer discurso como presidente constitucional de la República del Ecuador. Su intervención duró 7 minutos 26 segundos. Ahí destacó la juventud de los miembros de su administración. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Aseguró que no caerá en revanchismos políticos, pero que tampoco podrán atraparlo en viejos esquemas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro Ecuador. Para muchos esto es difícil de entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Además, el flamante mandatario aseguró que Ecuador necesita resolver sus problemas más urgentes y dijo que se enfocará en dar oportunidades a los jóvenes para combatir la desocupación. Y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. En la primera sesión de gabinete, los ministros nominados les pedí que establezcan claramente su plan de acción en cada una de sus carteras de Estado, con metas claras y medibles. Al término de su discurso, Noboa salió en compañía de su familia hacia el Palacio de Carondelet.
Y bien, con esto inicia oficialmente el gobierno del presidente Daniel Noboa por 1 año y medio. Una vez que terminado aquí ya la ceremonia, los invitados especiales participarán de un almuerzo en el Palacio de Carondelet. Luego de ello, como ya se había anunciado, la primera actividad del presidente Daniel Noboa será en horas de la tarde en el centro de la ciudad, en donde firmará su primer decreto, que se trata de un estado de excepción, y con esto inicia prácticamente su gobierno. Y seguimos en la Asamblea Nacional, pero vamos a los exteriores. Estamos sí acá en los exteriores de la Asamblea Nacional, gran cantidad de las autoridades que llegaron a esta ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa ya han salido. Lo hemos retenido unos minutos acá a Roberto Izurieta, parte de su equipo también, secretario de Comunicación, para dar un poco lectura a las palabras de Daniel Noboa. Él habla de una nueva realidad de la política. ¿Es posible? Lo tenemos que hacer. El pueblo ecuatoriano lo ha decidido. La elección que ha pasado el Ecuador, las situaciones que ha pasado el Ecuador han sido sumamente difíciles, hasta traumáticas. Y todo esto, la pregunta de fondo es cómo vamos a solucionar estos problemas. Y lo que dice el presidente Noboa es, ¿haciendo lo mismo que hacíamos antes o hagamos cosas distintas? Y lo que él propone... ¿En qué se puede diferenciar una asamblea que es bastante parecida a la disuelta? Yo no estoy tan menos en nombres. Algunos de los nombres, sin lugar a dudas, si tú sientes la resistencia de la vieja política y de resolver eso entonces. De la vieja política y de la nueva política, aún dentro de sus propios grupos, no es tan monolítica. Pactos tienen un precio. ¿Cuáles? El único pacto. Les dicen acuerdos. No, la única señal de pacto que yo he visto en las últimas, porque estaban diciendo muestren el pacto, es quizás el quinto puente. ¿Me explico? O sea, ¿dónde están los ministerios? ¿Dónde están los puentes? ¿Qué se le ha dado a qué? Lo que existieron son conversaciones en el ámbito del legislativo. Por ahí se habló de juicios políticos y por ahí se habló... Cada sector habla de lo suyo, pero eso es la democracia. Yo no le veo ningún problema en eso, que cada sector tenga sus intenciones, su agenda, sin lugar a dudas, pero tienen que armar mayoría para cada uno de ellos y tendrán un juego de gobernabilidad a cambio de... No, gobernabilidad a cambio del país. Eso esperamos todos. Absolutamente, eso es lo que necesita el país. Entonces, yo voy a lo siguiente, y quiero ser muy sincero. Y ahí viene la vieja política y la vieja manera de entender la política. Que hay aquí, que esto, que esto otro, cuando en realidad no vemos algo que en el fondo es mucho más importante. ¿Y qué es esto? Que hay un presidente que no responde a los viejos esquemas políticos, un presidente, como lo dijo, que él y su familia han sido perseguidos políticamente, pero como el país tienen una misión que atender, y efectivamente el que no tengamos unos procesos en la Asamblea donde se están confrontando a un nivel que a quién afecta. Porque en el fondo, ¿quién ganó en todas esas peleas? Nadie ganó, perdió el país. Entonces lo que estamos viendo ahora, yo pienso... Peleas con el Grupo Noboa no perdió el país, necesariamente. Las peleas con el Grupo Noboa, si se refiere a esas. Fue perseguido, Álvaro Noboa fue perseguido por... Yo no quiero entrar en lo, pero bien, todo el país lo sabe. Ha sido perseguido 15 años, porque era un líder político. ¿Quiénes ahora acuerdan en la Asamblea? ¿Quiénes? La palabra acuerdo, ¿acuerdo qué significa? Vamos a mencionar acuerdo, pacto. Existieron conversaciones, por supuesto, para eso está la Asamblea. ¿Para qué las conversaciones? Para elegir sus dignidades. Políticamente se conocen como acuerdos. No, yo no sé qué entiendes tú por acuerdo, muéstrame el acuerdo, yo te puedo decir lo que es público y transparente, que se dan conversaciones que terminan siendo ejemplares, que dan señales de gobernabilidad frente a enfrentamientos que termina quién sufriendo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso que la vieja política y también la vieja comunicación le encanta ese viejo show de los enfrentamientos, como tú dices, de los pactos secretos. Entonces queremos seguir en eso. ¿Qué es lo que te dice Daniel? Sacaron los cueros al sol en Twitter Henrique Ronfley y Rafael Correa. ¿Estarán en su la vieja política? Me explico, lo que tenemos... Está aquí. A ver, las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero es refrescante tener un presidente que mira los problemas del país, la solución de los problemas del país, y eso puede contagiarse al resto. Yo espero que sí, hemos visto una muestra de eso. Lo hemos visto, yo la he visto. Me parece un acto que fue sumamente solemne,
respetuoso políticamente en todos los sectores. A propósito de las cosas que se ven, nada más, uno de los primeros desafíos, quizá cómo resolver desde la Secretaría de Comunicación, la evidente incomunicación entre el presidente y la vicepresidenta. No es una lectura mía, es una lectura de mucha gente. Yo no tengo esa Es una lectura equivocada. Muy probablemente, en general, lo que dice la Constitución del Ecuador, el vicepresidente de la República cumple las funciones y las misiones encomendadas por el presidente de la República. Eso es lo que Esperaríamos una mayor relación. Que se le encarguen las misiones que el presidente de la República considera que son las mejores. Pero hay distancia o no la ve. Yo no veo. Ha sido Roberto Izurieta, el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, contándonos un poco sobre su lectura sobre el discurso del presidente Daniel Noboa acá en el Palacio Legislativo una vez que tomó posesión de su cargo. Hace un llamado a la unidad, él no cree que haya acuerdos o pactos, habla más bien de conversaciones, no cree que estos acuerdos, que mucha gente los leemos así, políticamente hablando, puedan tener un precio para la gobernabilidad. En todo caso, es parte de su visión, su lectura sobre lo que ha ocurrido hoy acá en el Palacio Legislativo. También se ha referido muy escuetamente a esta aparente distancia que existe entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Él no la ve así, tal vez el resto estamos un poco interpretando mal las cosas. Esperamos que así sea. En todo caso, esto es lo que ocurre acá, una vez que ya han salido prácticamente todas las autoridades que estuvieron invitadas a la transmisión de mando. El presidente Daniel Noboa ha iniciado ya sus gestiones en el Palacio de Carondelet y acá de a poco comienzan a salir las autoridades, cada uno con su lectura, unos distinta, otros un poco más conservadora, otros con una lectura bastante optimista de lo que puede ser este corto periodo del gobierno del presidente Daniel Noboa.